En el siglo XX, Italia tuvo un mandatario que se dejaba fotografiar como todo un trabajador en ayuda del pueblo. Como un deportista musculoso, se entregaba a su público a la hora de hablar y entre tantas cosas, logró que fuera aceptado y algunos mencionan que casi adorado. ¿Te gustaría saber más sobre el culto a su personalidad? Quédate aquí en Historia para Todos. Todo para el Estado, nada fuera del Estado. Nada en contra del Estado. Una frase del plan totalitario que se dio a partir de 1925 en Italia. El poder en ese país lo acabó logrando el Partido Nacional Fascista, como un partido único y con su líder a la cabeza, Benito Mussolini. Desde entonces se buscó crear una figura excelsa del mandatario hacia sus propios y después al mundo entero. Se buscó crear en Italia una fuerza de identidad colectiva y una regeneración moral del país. Se buscaba que el mandatario estuviera más cerca, por así decir, de las masas y no como antes, que había una línea entre la política y su gente. Mussolini decía que el fascismo buscaba el nuevo nacimiento de una clase de italianos, con mayor espíritu colectivo, más sanos y más trabajadores, con más ganas de triunfar, que se parecieran más a él, y él quería ser ese mentor para todo su país. Se seguía paso a paso las actividades del duce. Se levantaba a las 7 de la mañana, se bañaba en agua fría, bebía un vaso de leche y hacía una hora de equitación. Él mismo se describía como una persona autodisciplinada ejemplar. Y no solo eso, practicaba otras disciplinas como esquí, natación, esgrima, la cual se le consideraba un experto casi invencible. Para 1928, la revista Lo Sport mostraba al duce como aviador, espadachín, jinete, es decir, todo un personaje. Dicho sea de paso, el deporte se usó como medio de propaganda del nacionalismo y para 1930 a los dirigentes del partido político también le tenían que entrar a los deportes, es decir, predicar con el ejemplo. Y esto dio resultados: el segundo lugar en Juegos Olímpicos en 1932 y 2 mundiales de fútbol en 1934 y 1938. No se puede decir que todo el país estaba fascinado por la propaganda. Los intelectuales no veían con buenos ojos toda esta situación, pero no podían con esta avalancha de virtudes que bombardeaban a toda Italia. La prensa mostraba al duce no solo como el gran deportista, sino como un superhombre en todo plano. Podía manejar motocicleta, avión, automóvil, etc. Había tarjetas postales que lo presentaban ante Italia como un hombre de convicción e inagotable capacidad de trabajo. La cifra de postales que se pusieron en circulación en la figura del duce oscilan entre los 8 y 30 millones y se mostraba en más de 2.500 situaciones, posturas y contextos distintos. ¿Qué decir de la virilidad? Se decía que cada día estaba con alguna mujer y bueno, no se sabe qué tan cierto era eso, pero lo que sí se sabe es que tuvo varias parejas sexuales, ya que algunos presumían ayudaban a engrandecer su propio carisma. No solo las italianas estaban encantadas con la personalidad de este hombre, también algunas extranjeras, tales como Clementine Churchill, cuando conoció al duce en 1926, lo describió como un hombre con unos bellos ojos penetrantes y en definitiva como uno de los personajes más maravillosos de la época. Lady Eve Chamberlain expresó su admiración de manera pública hacia el duce. ¿Por qué? Sería la pregunta. Hoy cuando se habla de fascismo se sabe todo el horror que causó, pero en sus inicios fue bien aceptado. Incluso hasta Churchill y Sigmund Freud lo veían como bueno. ¿Quién iba a pensar lo que pasaría en unos años, en lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial? El duce se dejaba fotografiar sin complejos, mostraba su torso desnudo, ya sea trabajando, antes de esquiar, entre otros.
simplemente para despertar admiración. Como dije, no todos estaban sorprendidos por esta propaganda y en 1926 un atentado contra el duque llevado a cabo por Violet Gibson, donde le disparó y bueno, pues casi la bala lo asesina. Le rozó el puente de la nariz, como lo pueden ver aquí. Esto sirvió más como propaganda del superhombre que era. Nada lo detenía y dio un discurso de cómo vivir o cómo se debe vivir peligrosamente. Cito las palabras. Para mí, la vida no es sino una lucha, osadía y determinación. Y así mantuvo el control. Él conocía el poder que podía dar a la prensa o que la prensa le daba a él. Lo vivió él mismo como periodista en su etapa de militante socialista en el periódico Avanti, así que si controlaba la prensa, controlaba a todo el país. En 1926, el duque, ya con el control de la prensa, prohibió que se publicaran noticias sobre suicidios y delitos, ya que dicha información era un modelo negativo para los que él consideraba débiles. Incluso prohibía que se diera a conocer su edad. Nada podía ser negativo en una Italia fascista positiva, según él. Al paso del tiempo y al acumular más poder de la mano del Ministerio de Justicia, Alfredo Rocco, defensor del fascismo, tomaron la decisión de cerrar numerosos periódicos, disolución de partidos políticos y la reintroducción de la pena de muerte. Esto llegó a tanto que para 1927 el Estado, en manos del duque, nacionalizó la radio y lo convirtió en más propaganda, que por cierto fue muy eficaz y hay que reconocerlo. Crear un nacionalismo patriótico de una tercera Roma ya no estaba tan lejos. Para 1929, en el pináculo de su propia gloria, se trasladó al Palacio de Venecia, en pleno corazón de Roma. Cuando se asomaba, la gente gritaba "el duce" a un solo coro y él admiraba esta prueba de, vamos a llamarle, cariño del pueblo italiano hacia él. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Y comenzaban los históricos discursos. Los años 30 comenzaron con las frases de crecer, obedecer y luchar, vivir peligrosamente como citamos anteriormente. Más vale comportarse un día como un león que 100 como un cordero. A falta de televisión se necesitaba dar mensajes a la población de una u otra manera, pero esta frase sobrepasa las demás. Mussolini siempre tiene la razón. El partido fascista había alcanzado los 2,5 millones de seguidores. La propaganda había tenido éxito. Para 1930 se creó la Escuela Mística Fascista, dedicada a propagar el fascismo y la fe en Mussolini. Se creó la famosa ONB, Ópera de Balia, y casi para poder captar la atención de los jóvenes para la causa fascista, en 1937 ya había reunido a 5 millones de niños y jóvenes en esta organización. Las actividades se centraban en deporte, cultura y campamentos de verano donde se les daba disciplina paramilitar y mucha propaganda. Los adultos no quedaron fuera. También se introdujo entre la clase trabajadora y se ocupaba de dinamizar y a la vez controlar el ocio de los italianos. Nada más reunió 4 millones, es decir, todo estaba controlado. ¿En qué organización? En la OND. Podemos resumir el Estado fascista en las siguientes características. Benito Mussolini creó en 1921 el Partido Nacional Fascista. En 1922, apoyándose en el miedo de las clases medias de una revolución comunista, Mussolini dio un golpe de Estado. La Marcha sobre Roma, también así se le conoce.
que, contando con la simpatía del rey Víctor Manuel III, del ejército y de la burguesía italiana, le llevó al poder en 1922. Italia estaba en quiebra, tenía una deuda de más de 100 millones de liras, esto por la participación de la Primera Guerra Mundial, y a pesar de haber estado en ambos bandos, en la Triple Alianza al principio y después la Cordial Entente, era muy complicado establecer la economía. La frustración y depresión colectiva hicieron que Italia no sintiera un acercamiento con su gobernante Víctor Manuel III, quien tenía un gobierno monárquico constitucional y de paso el comunismo buscaba expandirse en el continente europeo. El fascismo ofrecía acabar con la crisis económica y la distancia entre gobierno y gobernados, para volver a Italia un gobierno fuerte, pero para lograr esto se debía tener un solo pensamiento y acciones a favor de la nación en toda dirección, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces, Italia postuló un sustento ideológico que se basó en varios principios. Primero, el Estado estaba por encima de todo. El individuo debía sacrificar su bienestar personal en beneficio del Estado. 2. La élite fascista comandada por Benito Mussolini es la única que debía gobernar, pues el pueblo no tenía las facultades para este ejercicio. Se rechaza totalmente la democracia. 3. El empleo de la fuerza para conseguir sus fines. La élite fascista estaba convencida de que la guerra era un bien y no un mal. 4. Se abolían los partidos políticos y se suprimió cualquier libertad política. 5. La economía debía organizarse bajo un sistema corporativo controlado por el Estado fascista. Y, por último, se debía tener una profunda fe en el nacionalismo, imperialismo y totalitarismo como una forma de vida en Italia. Con esas políticas y manera de pensar, el régimen logró enderezar la economía y reorganizar la sociedad, pero a costo de las libertades individuales. Se hacían desfiles militares para atraer a la juventud y asimismo evitar que la población tuviera otra forma de pensar. Como mencionamos, suprimió la libertad de expresión, imprenta y controló los medios de comunicación, radio, cine, prensa, entre otros. Como todo régimen totalitario, hubo fuertes represiones ante huelgas y para no tener errores, militarizó la educación obligando a profesores y estudiantes a jurar lealtad y fidelidad y obediencia a Benito Mussolini o también, como ya hemos mencionado, al Duce. El gobierno fascista impulsó la agricultura introduciendo tecnología y se destinó gran parte de los recursos a la fabricación de armas. El fascismo italiano emprendió diferentes políticas con diferentes éxitos. Manteniendo el sistema capitalista y a la propiedad de la burguesía, el Estado fascista intervino activamente en la economía. También trató de hacer una expansión territorial en África, en los países de Etiopía, y también trató de estar en los Balcanes. Quizá su único obstáculo era la fe católica, y para esto firmó con el Vaticano el Pacto de Letrán en 1929, en el cual Mussolini reconoce la autoridad del Papa sobre la Ciudad del Vaticano y el Vaticano reconoce a Roma como la capital de Italia. La religión católica fue declarada oficial del Estado italiano y con eso ya estaba Mussolini listo para su expansión o campañas militares. Para 1936, cuando Italia entra en la creada línea Berlín-Roma y la aprobación de las leyes raciales que entró en vigor en 1938, levantaron voces en contra. Pero sin importar al régimen se continuaba como si nada hubiera pasado. Pero sí, el culto no sería para siempre y la popularidad del Duce comenzó a declinar. La participación en la Guerra Civil Española no fue bien vista, sus aspiraciones imperialistas en África tampoco le fue muy bien y para terminar, en la Segunda Guerra Mundial acabaron con el culto al Duce. Para 1945, Alemania ya no tiene cómo defenderse y el Duce italiano busca salir librado, pero es capturado por unos partisanos italianos, lo fusilan junto con su amante y su cuerpo es colgado el 29 de abril en una gasolinera en Milán, el mismo pueblo que alguna vez gritó ¡Viva el Duce! La popularidad puede llevar a un ser humano a su propia gloria y también a su destrucción. Las decisiones que se toman podrán hacernos famosos para bien o para mal. Si el video te gustó, nos agradaría muchísimo que nos regalaras un like y lo compartieras con tus amigos. Déjanos tu comentario o aportación en la caja de descripción. Y nos gustaría que te suscribieras a nuestro canal. Esto fue Historia para Todos.